Son insectos que han acompañado a la humanidad desde tiempos remotos y son reconocidos como excelentes polinizadores. Incluso son tan importantes que las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. Pero, ¿son las únicas? Afortunadamente no. Otros polinizadores son las mariposas, los murciélagos, los colibríes, entre otros. Lo que sí es una realidad es que las abejas son las más conocidas, pero si un día desaparecieran, las consecuencias serían fatales. Por ello, hoy hablaremos sobre las funciones y efectos de la polinización en nuestra vida y los riesgos que están corriendo los creadores de vida en peligro de extinción. Mi nombre es Omar Rojas, soy investigador, docente y como apasionado divulgador de la ciencia, tengo el gusto de ser su anfitrión en este tercer episodio de la segunda temporada de Verde será. Alternativas para un mañana hoy. Si bien es cierto que en la temporada 1, en el episodio número 2, ya se habló un poco sobre los polinizadores debido a su gran importancia, en esta nueva temporada de Verde Será decidimos tocar el tema más a fondo. Por ello, hablaremos sobre la polinización, cómo se lleva a cabo y conoceremos cuál es su importancia. Reflexionaremos sobre algunas actividades humanas que están interfiriendo y qué podemos hacer en nuestro día a día para evitarlo y ayudar a la conservación de los polinizadores. Y para comenzar, pues dejemos en claro, ¿qué es un polinizador? Para empezar, un polinizador es una especie animal que transfiere precisamente polen de una planta a otra. Esto lo hace generalmente accidentalmente. Un animal, una abeja, una avispa, una mariposa, un escarabajo, van a buscar el néctar de las flores, se alimentan de néctar y al recolectar el néctar, pues llevan consigo, a veces también comen algo de polen, pero generalmente lo llevan accidentalmente y cuando visitan otra flor, pues transfieren este polen. Y esto es muy importante porque la mayoría de las plantas con flores se reproducen a través de estos agentes polinizadores, a través de la atracción de animales, los atraen de manera de que las flores son muy atractivas, colores, olores, néctar, y hay una relación pues muy importante entre la reproducción de las plantas y los insectos y otros polinizadores. Él es el doctor Carlos Enrique Galindo. Yo soy coordinador de divulgación de la biodiversidad aquí en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Y aunque la función es parecida, es importante aclarar que no es lo mismo un polinizador que un dispersor. Dispersor en ecología generalmente nos estamos refiriendo a las especies animales que dispersan las semillas de las plantas. Los que comen frutos, los frugívoros, y al comerse los frutos, a veces digieren las semillas, las rompen, las mastican, las digieren, pero a veces no, y lo que hacen es depositarlas con su excremento y ayudan a la dispersión de esa semilla. De hecho, por ejemplo, en las ciudades que tenemos problemas de muérdago en los árboles, pues muchas veces ese muérdago es dispersado por aves que se les pegan las semillas del muérdago, tienen un mucílago pegajoso y ellas los dispersan. Para entender mejor la función de los dispersores, el doctor Galindo nos compartió el ejemplo de los matapalos, árboles del grupo de los amates como el higo, que crecen de una manera muy peculiar. Estos árboles del grupo de los amates son ficus también como el higo y que son depositados por murciélagos o por aves en la copa de alguna palmera o de algún árbol y van creciendo, van echando raíces este amate y va matando al árbol donde empezó a crecer. Finalmente las raíces llegan hasta el suelo y con el tiempo pues se muere este árbol. Y eso es debido a la dispersión de frutos por pájaros, por murciélagos y por otros mamíferos. Me ha inquietado últimamente que parece que se ha centrado la opinión pública en la abeja. Hay memes, publicidad en que así dicen, ¿no? Si nos vamos nosotros también se van ustedes. Y ni siquiera en la abeja melipona, sino pues más bien como en la europea. ¿Hay alguna razón por la cual se esté centrando mucha de la atención, siendo que hay
más polinizadores o es algo meramente comercial? Yo creo que son dos cosas. Una es la falta de conocimiento de la cantidad. Ahorita estaba yo checando los datos, más de 200 especies de la familia de abejas y abejorros en México, pero la gente no las conocemos, ¿no? Conocemos la abeja europea, que es la que produce miel, y es lo único. Ese es el mismo caso del ajolote mexicano, que ahorita está de moda el ajolote mexicano, cuando tenemos 16, 17 especies de ajolotes en México, también con problemas. Y el segundo aspecto está relacionado a la producción de miel y el dinero. O sea, económicamente, comercialmente, es la que más deja. Y no nos hemos preocupado de nuestras meliponas, de nuestras trigonas, de nuestros abejorros, que también son polinizadores, también producen unas mieles con características muy especiales, pero quizás no las producen en la cantidad o no las producen en la cantidad que lo hace la abeja europea. Entonces, por eso está muy centrado y creo que parte de la educación que tenemos que hacer es que la gente conozca que hay muchas especies nativas, de qué se alimentan y que también hay que ponerles atención. Y hablando sobre la amplia variedad de polinizadores y su importancia, hay un término que suelen usar para referirse a las contribuciones que pueden hacer estos organismos a la naturaleza, el cual definen como los servicios ecosistémicos. ¿Pero de qué se trata? El término de servicios ecosistémicos y de funciones y de las aportaciones es una visión muy antropocéntrica, ¿no? Es como la gente pregunta, ¿qué me dan los mosquitos? Es como pensar que todo está a nuestro servicio. Realmente los organismos, las plantas y los animales, pues viven, se reproducen, mueren, tienen relaciones y nosotros nos podemos beneficiar de ellas o no. Entonces, este término que es muy utilizado, que es el de servicios ecosistémicos, pues es básicamente ver cómo nos beneficiamos, qué nos aportan las diferentes especies. Y para que no queden dudas, Un ejemplo muy sencillo sería las lombrices de tierra que están comiendo materia orgánica y reintegrándola al suelo, pues aportan este servicio de producción de suelos que es muy importante. Muchos organismos debajo de la tierra están haciendo que el suelo sea más fértil, están regresando los nutrientes para que se puedan ser asimilados por las plantas. Entonces esto lo vemos como un servicio, ¿no? pero en el caso de la polinización, ¿por qué se le considera un servicio ecosistémico? Porque sin estas especies que visitan las flores, pues no tendríamos un montón de frutos. Muchas especies no darían frutos. Finalmente también nos aclaró que la polinización la llevan a cabo los insectos y los animales, mientras que la dispersión la llevan a cabo el viento y también el agua. Siguiendo con la importancia de los polinizadores, el doctor Galindo también nos habló sobre la relación que interviene entre los animales y las plantas, llamada coevolución. Esta polinización que se lleva a cabo por animales, pues es muy interesante porque ha habido una coevolución en donde las plantas que se reproducen más son las que atraen precisamente a los insectos y entonces tienes unas relaciones muy sofisticadas, como en el caso de las orquídeas, ¿no? Que tienen formas, olores y néctares que atraen a polinizadores muy específicos. Entonces, bueno, pues el servicio que tenemos de los polinizadores es precisamente que nos ayudan en la reproducción de las plantas. Muchas de las plantas que nosotros utilizamos, de las plantas comestibles, requieren de polinizadores. Y hablando de la coevolución, hay un caso muy interesante que relaciona a los murciélagos con el agave. Es decir, gracias a la polinización de estos mamíferos es que cierto tipo de agave ha permanecido vigente hasta nuestros días. Sí, precisamente el tema de la coevolución es un tema fascinante y es que las especies, vamos viendo plantas, vamos viendo animales con adaptaciones pues exquisitas, con colores, con sabores, con texturas, con olores. En el caso de los murciélagos, pues son los únicos mamíferos que pueden volar. Y estas relaciones, ya sea de alimentación, digamos en este caso en el que los murciélagos se alimentan de néctar de los agaves, pues si uno ve la morfología, la forma de los murciélagos que se alimentan de néctar, tienen un hocico muy largo,
tienen una hoja nasal, tienen una lengua larguísima, ¿no? Que sacan para comerse el néctar precisamente. Y por otra parte, las plantas que atraen a los murciélagos, pues son plantas que tienen forma de tubo, que abren por la noche en el caso de los murciélagos. Justo esas adaptaciones que con el tiempo van teniendo las plantas y los animales ayudan a que logren un mejor desarrollo. Al respecto también nos habló sobre los síndromes de la polinización. Y hay toda una serie de síndromes que nos pueden indicar quién visita esas plantas, ¿no? Por la forma, por el color, el tamaño. Aunque no todo es tan restringido, hay plantas que atraen muchos polinizadores, digamos plantas generalistas, y hay plantas mucho más especializadas, que serían estas en donde ha habido este proceso de coevolución, que es muy importante porque si pierde uno a uno de los socios de la coevolución, pues el otro también se pierde. Y así regresamos al punto antropocéntrico del que hablaba al inicio de este bloque el doctor Galindo, que finalmente nos regaló una importante reflexión. Muchas veces los biólogos, en nuestro afán de proteger a la naturaleza, justificamos a las especies en base a lo que hacen. Entonces decimos, pues esta especie, esta serpiente se come a los ratones, se controla a los ratones y gracias a estas serpientes, pues no hay tantos ratones. Y si nos pusiéramos en el papel de cuál es la función del ser humano en el planeta, pues lo que hace el ser humano es deteriorar el planeta. Entonces, esa sería nuestra función, ¿no? Como podrán notar, la importancia de los polinizadores es vital, no solo para la especie humana, sino incluso para el planeta completo. Ha habido varios estudios que indican una disminución bastante drástica en general en los insectos, sobre todo pues de estas abejas europeas que se utilizan para polinizar cultivos comerciales. Y también otro ejemplo que está muy bien documentado es el de la mariposa monarca, que también es un polinizador y que también ha disminuido en las últimas 2 décadas paulatinamente. La problemática de la mariposa monarca, que es un fenómeno maravilloso de esta migración gigantesca que viene de Canadá a Estados Unidos a pasar el invierno aquí en México, en Michoacán y en el Estado de México, y se tiene un muy buen monitoreo. Desde hace más de 20 años se mide cuánta superficie de bosque ocupan las mariposas aquí en México y eso ha ido disminuyendo paulatinamente hasta llegar a áreas muy pequeñitas. Al principio se pensaba que era la modificación, la transformación del hábitat de los bosques de Oyamel, porque también hay tala ilegal en estas zonas de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, pero realmente pues, se han dado cuenta los investigadores que por el incremento en transgénicos, particularmente en maíz y soya transgénica en Estados Unidos, se utilizan herbicidas muy fuertes y estos herbicidas reducen la población de algodoncillos, que es donde se cría la mariposa monarca. Entonces, sin tener que meternos al tema de que si los transgénicos son sanos o son saludables o no, pues el hecho de que estás metiendo herbicidas muy fuertes como el glifosato, precisamente que hoy se habla tanto, y que la producción de glifosato aumentó en el mundo en las últimas décadas increíblemente, pues por utilizar transgénicos utilizamos glifosato y le estamos pegando, en este caso durísimo, a la mariposa monarca. Y aunque existe una disminución drástica de los insectos polinizadores, como las abejas o las mariposas monarca, la buena noticia que el doctor Galindo nos compartió es que existen 5 factores generales que ayudan a explicar la pérdida de biodiversidad, en los cuales debemos poner especial atención. El primero es la pérdida del hábitat. Ese es el más fuerte. Transformamos el hábitat en todos lados, lo convertimos en zonas agrícolas, en zonas urbanas, hacemos carreteras, presas y vamos transformando. Entonces, estos insectos van perdiendo pues, el ecosistema en donde viven. Pierden sus alimentos, pierden sus refugios, etc. El segundo factor es la contaminación, digamos, que en el caso de los insectos, pues son los insecticidas, básicamente. Insecticidas que se han ido desarrollando, que tienen mucha potencia y que cada vez pues, son menos generales, y ese ha sido un problema con las abejas europeas. El tercer factor nos comentó que es la sobreexplotación, pero en el caso de los insectos
no los sobreexplotamos, ¿o sí? Los insectos son difíciles de sobreexplotar, aunque sí seguramente vamos a tener problemas con los comestibles, ¿no? Los insectos como el gusano de maguey, las hormigas chicatanas, etcétera, los chapulines, pues seguramente va a haber un problema también porque los sobreexplotamos. El cuarto factor se refiere a la introducción de especies exóticas. Muchas veces introducimos especies que no evolucionaron en estos ecosistemas y esas tienen un impacto directo con las especies nativas. Y aquí quizás el ejemplo más claro es la abeja europea. La abeja europea, de la cual producimos y exportamos muchísima miel y que queremos tanto, es una especie exótica y esa seguramente le pega y compite con las especies nativas, por ejemplo, con las especies de abejas sin aguijón, que se llaman meliponas, y que eran utilizadas pues desde tiempos antiguos por los mayas y por otras culturas. Al tener una especie más grande, más agresiva, pues estás compitiendo desfavorablemente si eres más pequeñito y no eres tan agresivo, ¿no? El último factor que también afecta al desarrollo de los polinizadores es el cambio climático. Los insectos pues dependen mucho de la temperatura, o sea, son animales que están regulados por la temperatura, entonces los cambios de temperatura los afectan a veces favorablemente y a veces desfavorablemente. Y por si todavía no crees que la desaparición de esos animales aparentemente tan pequeños no podría afectar a tu vida completa, escucha lo que nos comentó el Dr. Galindo sobre algunas de sus consecuencias. Pues el problema es que muchas plantas de las cuales nos alimentamos, y se habla, pues no sé, de un 70-80%, requieren de la polinización. Unas requieren en mayor grado y otras en menor grado. Los aguacates tan sabrosos que nos comemos todos los días, muy frecuentemente, por ejemplo, los aguacates, las manzanas, los duraznos, todas las plantas que producen zarzamoras y ese tipo, todas requieren de la polinización y algunas son muy especializadas. Frutas como los melones, como las sandías, como las calabazas requieren de polinizadores muy especializados. Así es que el principal problema, digamos, desde el punto de vista antropocéntrico, es que nos quedaríamos pues sin muchas de las especies de las cuales nos alimentamos. De hecho, he visto algunos memes muy buenos en donde toman la foto de un supermercado y después quitan las especies que no estarían si no hubiera polinizadores y el supermercado pues queda a la mitad o menos de la mitad en la sección de frutas y verduras. Pero entonces, si ya llegamos a un punto en el que hemos transformado el hábitat, lo hemos contaminado, sobreexplotamos a muchas especies, hemos introducido diferentes tipos de especies en otros hábitats y el cambio climático lo vivimos todos los días, ¿hay alguna manera de evitar la desaparición de los polinizadores? Hay toda una estrategia nacional para la conservación de los polinizadores, está en internet, busca nada más Estrategia Nacional para la Conservación de Polinizadores. Es una estrategia que está llevando a cabo la agricultura y medio ambiente con muchos otros alianzas. Y una de las cosas que está haciendo esta estrategia es la promoción precisamente de jardines para polinizadores. Estos jardines, pues la idea es que uno tenga plantas que producen néctar, de preferencia que sean plantas nativas, y puedes tener pues desde una maceta hasta un parque. Por cierto, si te interesa hacer un jardín para polinizadores, tenemos un sitio web, el sitio web de la Conavio, y una página que te dice cómo hacer un jardín para polinizadores, qué plantas necesitas, dónde las puedes conseguir, te las pueden enviar hasta por correo las semillas de plantas nativas mexicanas muy atractivas, haces unos jardines realmente bonitos y estás proporcionando hábitat para todas estas especies. Finalmente, la Conavio también cuenta con 2 interesantes aplicaciones para descargar. Naturalista o de Enciclovida, donde van a conocer los polinizadores de su alcaldía o de su municipio e invitarlos a que vean cómo hacer un jardín.
empiezan a contribuir, pero se van a dar cuenta que es algo fascinante, que es algo muy entretenido y van a ir conociendo realmente a sus vecinos, a estos vecinos de los cuales generalmente no les ponemos mucha atención, y con un poco de esfuerzo, pues tanto nos beneficiamos nosotros como se benefician ellos. Agradecemos la colaboración del Dr. Carlos Enrique Galindo para la realización de este episodio. Agradecemos también a Alejandro Joseph en la coordinación general, a Roberto Portillo en los controles técnicos, a Ariadna Báez en el guión, a Marcela Montiel y a Alicia Rodríguez en la producción. Yo soy Omar Rojas García y agradecemos también su participación. Afortunadamente todavía tenemos opciones para que los insectos polinizadores puedan permanecer en nuestro planeta, pero siguiendo con el tema de productos de origen animal, existe otro panorama muy diferente relacionado con la ganadería y sus innovaciones, tema del que hablaremos en nuestro siguiente episodio. El ganado genera gases de efecto invernadero. Este enfoque estratégico y sostenible que se está manejando, que es la ganadería climáticamente inteligente, lo que busca es eso, minimizar el impacto de negativos hacia el medio ambiente, pero también mejorar las condiciones de producción y lo más importante que quiero mencionar es la vida del productor, ¿no? y de la sociedad. Eso y más en el siguiente episodio, así que no se lo pierdan. Verde será. Alternativas para un mañana hoy. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.